Imagina que finalmente estás disfrutando de unas vacaciones perfectas con tu familia, en un resort paradisíaco, dejando atrás el estrés y abrazando la paz que tanto has buscado. Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo se desmorona. Te miran como si no fueras bienvenido, como si no tuvieras derecho a estar allí. Ahora, imagina que todo esto sucede frente a tus hijos, y la única razón detrás de esta humillación es el color de tu piel. Esta no es solo una historia de unas vacaciones arruinadas. Es una lucha profundamente humana. Una batalla contra el racismo y la injusticia que aún nos persigue. ¿Estás listo para ser testigo de esta historia real? Entonces, suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje hacia la justicia, donde cada paso que demos juntos cuenta, y cada acción puede cambiar el rumbo de las cosas. Mi familia y yo estábamos emocionados por estas vacaciones. Después de meses de trabajo agotador, por fin habíamos logrado un descanso. Mi nombre es Felipe Morales, soy agente del FBI, y mi esposa Elena es abogada y defensora incansable de la justicia. No solemos tener tiempo para relajarnos, así que estas vacaciones en un resort de lujo junto al mar parecían la escapatoria perfecta. El sol brillaba con fuerza, el cielo estaba despejado y las olas suaves besaban la orilla. Todo parecía perfecto. Elena estaba a mi lado, sumida en un libro, mientras yo disfrutaba de la tranquilidad junto a la piscina. Nuestros hijos, Víctor de 12 años y Liliana de 7, reían y jugaban en el agua. Parecía que todos los problemas se habían desvanecido. Pero, en un abrir y cerrar de ojos, esa calma se vio interrumpida. De repente, vi a un guardia de seguridad caminando en nuestra dirección. Llevaba una camisa oscura, su rostro serio y su actitud distante. Cuando llegó junto a nosotros, me miró fijamente y con voz fría me dijo: «Disculpe, necesito verificar si usted es huésped de este resort». Levanté la vista del sol y respondí sin titubear que sí. Éramos huéspedes. Elena, que hasta ese momento estaba absorta en su lectura, percibió de inmediato que algo no estaba bien. El guardia sonrió, pero su sonrisa no era sincera. «Necesito saber el número de su habitación», insistió. Yo, manteniendo la calma, le dije que estábamos en la habitación 305, que habíamos llegado el día anterior. Él asintió, pero su actitud no cambió. «Voy a necesitar confirmarlo con la recepción», dijo, como si siguiera un protocolo invisible que solo él conocía. Elena, ahora completamente atenta, se enderezó. Sus ojos captaron rápidamente la tensión en el aire, y supimos al instante que lo que estaba sucediendo no tenía nada que ver con un procedimiento estándar. Ella preguntó, con firmeza, pero sin perder la educación, si había algún problema. El guardia trató de mantener la compostura, alegando que era solo una rutina, pero ambos sabíamos que no era solo eso. Ya había experimentado situaciones similares antes, y el motivo detrás de su actitud era claro. No era sobre la habitación ni sobre las normas del resort. Elena estaba claramente frustrada, pero sabía que lo mejor era dejar que verificaran los datos. Sin embargo, el momento de descanso que tanto anhelábamos ya había sido arruinado. Unos minutos después, el guardia regresó, esta vez acompañado por otro colega. Su actitud era aún más fría y autoritaria. Sin más preámbulos, nos dijeron que debíamos salir de la piscina hasta que confirmaran nuestra información. Aunque traté de mantenerme sereno, la tensión era palpable. Elena, que había intentado contener su enojo, ya no pudo más. «Ya respondimos todas sus preguntas. ¿Por qué nos piden que salgamos?», preguntó, su voz ahora cargada de indignación. Yo sabía que esto no era un simple protocolo. Elena se levantó, miró al guardia y con firmeza volvió a cuestionarlo. «¿Por qué nos piden que salgamos? Ya respondimos a todo lo que nos pidieron». Su voz ahora era un grito silencioso de protesta. El guardia evitaba nuestra mirada, intentando mantener
el profesionalismo. Finalmente, se dirigió a mí. Hemos tenido problemas recientemente con personas que no son huéspedes entrando en la piscina. Esto es solo un procedimiento para proteger la propiedad del resort. Su tono era impersonal, distante, como si estuviéramos hablando de un trámite cualquiera. Elena no pudo contenerse más. Ella dio un paso adelante, su voz resonando con una fuerza nueva. ¿Cuál es el verdadero problema aquí? Ya hemos dado el número de nuestra habitación y aún nos sigues cuestionando. ¿Es porque somos diferentes a los demás que están aquí? ¿Esta política se aplica a todos o solo a familias como la nuestra? El guardia se acercó, pero su postura no vaciló. Señora, no es lo que usted está pensando. Solo estamos garantizando la seguridad del resort, dijo, aunque su incomodidad era palpable. Yo puse mi mano suavemente sobre el hombro de Elena, intentando calmarla. Sabía exactamente lo que sentía, porque en mi interior, la rabia era la misma. No piensen que estamos mirando a su familia. Simplemente estamos haciendo nuestro trabajo, intentó explicar el guardia. Pero Elena no pudo más. Si no es algo personal, entonces ¿por qué nos están tratando así? ¿Por qué asustan a mis hijos y nos humillan de esta manera? Su voz se quebró con indignación, sus ojos llenos de furia. Yo, tratando de mantener el control, volví a hablar con calma, aunque ahora mi tono era más firme. Ya hemos respondido todas sus preguntas. Si necesitan confirmar algo, pueden llamar a la recepción. No hay necesidad de seguir con esto. El guardia sonrió, pero no era una sonrisa amigable, era arrogante. Solo estamos haciendo nuestro trabajo. Si tiene algún problema, hable con el gerente. Elena lo miró fijamente, con la mirada decidida de alguien que ya no estaba en un tribunal defendiendo a un cliente, sino como una madre, una esposa, defendiendo a su familia. Yo la empujé suavemente hacia atrás, mientras me enfrentaba al guardia. ¿Pidieron el número de nuestra habitación? Ya lo respondimos. No vamos a ir a ningún lado. Pueden verificar con la recepción, pero no vamos a permitir que sigan acosándonos. La tensión en el aire era insoportable. Víctor, que apenas unos minutos antes estaba jugando con su hermana Liliana, ahora estaba parado junto a mí, confundido, con los ojos llenos de preocupación. «Papá, ¿qué está pasando?», me preguntó, su voz quebrada. Me agaché para ponerle una mano en el hombro y sonreí, intentando darle seguridad. «No es nada, hijo. Solo un malentendido. Ve a jugar con Liliana, yo me encargaré de esto». Pero en el fondo, sabía que las cosas podrían empeorar en cualquier momento. Los guardias se veían inquietos, y los demás huéspedes a su alrededor empezaban a darse cuenta de lo que ocurría. Algunos ya sacaban sus celulares, grabando todo, mientras otros se mantenían en silencio, observando sin intervenir. El primer guardia, intentando mantener la calma, dijo: «Voy a verificar con la recepción ahora mismo. Por favor, esperen aquí». Yo traté de mantenerme tranquilo por fuera, pero por dentro la frustración y el agotamiento se acumulaban como una presión invisible. Elena, sin embargo, no podía esconder su desconfianza. Sus ojos no se apartaban ni un segundo de los guardias, observando cada uno de sus movimientos. En pocos minutos, la situación empeoró. Un grupo de guardias regresó, esta vez acompañados de 2 policías locales, todos con rostros duros, marchando directamente hacia nosotros. La atmósfera tranquila que antes reinaba alrededor de la piscina se transformó de inmediato. Las personas que nadaban, conversaban o descansaban se quedaron quietas, mirando en silencio. Algunos murmuraban entre sí, mientras otros sacaban sus celulares para grabar lo que ocurría. Uno de los policías, el de mayor rango, se acercó a mí con voz firme. «Hemos recibido un reporte sobre un incidente aquí. Necesito ver su identificación». Estaba acostumbrado a tratar con situaciones tensas en mi trabajo,
pero en ese momento, una oleada de incomodidad me golpeó como un puño. Me levanté lentamente, sin apartar la mirada del policía, y mantuve mi rostro sereno. Ya le expliqué a los guardias. Mi familia y yo estamos aquí como huéspedes. Estamos en la habitación 305, respondí con firmeza. Soy Felipe Morales, agente del FBI. No hemos hecho nada malo. Pero el policía no mostró ni sorpresa ni respeto. Simplemente asintió con la cabeza y de forma brusca dijo: su esposa ya le dijo, entregue su identificación ahora mismo. Elena, que no podía más con la situación, se levantó rápidamente, decidida a enfrentar lo que viniera. Los ojos de Elena brillaban con furia. Mi marido acababa de reiterar que era un agente del FBI, pero eso no parecía importar en absoluto al policía que nos tenía frente a él. Elena, con la voz firme y llena de autoridad, no se contuvo. Mi esposo acaba de dejar claro que es un agente del FBI. No hay ninguna razón para que nos trate así, y mucho menos delante de nuestros hijos. Su tono era tan firme que cualquiera habría podido sentir la tensión en el aire. Yo sabía que estaba dispuesta a ir hasta el final por nosotros. Pero el policía, aún sin mirarla, continuó con su actitud altiva, como si todo lo que decíamos no tuviera ningún valor. Con la mano cerca de las esposas en su cinturón, simplemente dijo: «Deme su identificación ahora mismo, o seguiremos el protocolo». Yo sabía muy bien lo que podría pasar si esta situación se salía de control. Manteniendo la calma, saqué mi cartera y extraje mi placa del FBI junto con la identificación. «Aquí está», dije, intentando mantener la compostura, aunque mi voz temblaba un poco. El policía echó un vistazo rápido al distintivo y con una sonrisa burlona me lo devolvió sin ningún respeto. «Eso no me sirve», dijo de manera despectiva. «Necesito una identificación real, no algo que se compra en una tienda de souvenirs». Al escuchar esto, Elena estuvo a punto de estallar. Vi sus manos apretarse en puños y su respiración se volvió más agitada por la ira. «¿Qué dijiste?», casi gritó. Pero antes de que la situación empeorara, puse mi mano en su hombro y susurré, tratando de calmarla. «Tranquila, Elena». Por dentro, la rabia también me quemaba, pero sabía que perder el control era lo último que necesitábamos. El policía nos observaba con desprecio, sin hacer un movimiento. «No lo voy a preguntar de nuevo», dijo. Su tono se volvió aún más amenazante. «Muéstreme una identificación válida o tomaremos otras medidas». Sabía lo que vendría si no cooperaba. Así que tomé la decisión de entregar mi cartera de conductor. «Aquí está», respondí, ahora con un tono más frío, sin darle lugar a discusión. El policía miró el documento, lo inspeccionó de forma casi condescendiente y luego me lo devolvió de nuevo con un gesto despectivo. «Aún no tenemos confirmación de su alojamiento. Mientras tanto, usted y su familia deben abandonar esta zona». Fue entonces cuando Elena perdió por completo la paciencia. Dio un paso al frente, su voz cortante como una daga. «Somos huéspedes aquí y no vamos a ningún lado. Si sigues acosando a mi familia, te aseguro que pagarás por esto. Lo que estás haciendo es ilegal y me encargaré de que el público lo sepa». El policía, que parecía dudar por un momento, la miró con una arrogancia palpable. «¿Y quién te crees para amenazarnos de esa forma?», dijo con desprecio. Elena no titubeó ni un segundo. «Soy abogada», respondió con calma pero con una firmeza inquebrantable. «Y mi marido es un agente federal. Cometiste un gran error tratándonos así y no voy a dejar que pase». El silencio alrededor de la piscina se hizo más denso, si eso era posible. Las miradas de los demás se fijaron en nosotros, y los murmullos comenzaron a esparcirse rápidamente. En ese momento, supe que la situación ya se estaba saliendo de control. Fue entonces cuando el policía más joven, el que había estado buscando conflicto desde el principio,
dio un paso hacia nosotros con las esposas en las manos. «Ponga las manos detrás de la espalda, o usaremos la fuerza», ordenó, con una determinación que no dejaba lugar a dudas. Me quedé inmóvil, pero mis ojos estaban llenos de firmeza. «Estás cometiendo un gran error», dije con calma, aunque cada palabra llevaba un peso que no podía ignorar. Lo miré directamente a los ojos, y en ese instante mi mente se llenó de recuerdos de mi tiempo en el FBI. Había enfrentado a criminales peligrosos, situaciones de vida o muerte, pero nunca me había sentido tan impotente como en ese momento. Todos esos años de servicio, luchando por la seguridad nacional, todo lo que había hecho por mi país, parecía de repente no significar nada. Estaba allí, de pie, y todo lo que había vivido, todo por lo que había luchado, se desvanecía frente a los ojos de mi familia. En mi mente, una imagen vino a mí con claridad. Hacía 5 años, yo lideraba una investigación sobre brutalidad policial. Fui el encargado de un caso en el que la policía había disparado y matado a un joven negro, desarmado. Entrevisté a decenas de testigos, revisé cada prueba y descubrí una verdad dolorosa. Aquello no había sido un accidente, sino un abuso de poder sistemático. Luché por traer justicia a esa víctima, pero nunca imaginé que algún día me encontraría en su lugar. Miré a Elena, mi esposa, siempre tan fuerte en cada batalla legal que había enfrentado, siempre luchando por los derechos de los más desfavorecidos. Pero hoy, en este momento, no era solo una abogada, era una esposa, dispuesta a luchar por mí y por nuestra familia. Nada en este mundo me dolía más que eso. Verla a ella, mi esposa, pasar por esta humillación. Ver a nuestros hijos enfrentarse a lo que estaba a punto de ocurrir. Mientras el policía levantaba las esposas, listas para apretarlas en mis muñecas. Mi mente se llenó de recuerdos de las veces que arresté a criminales peligrosos, traficantes, terroristas, personas que realmente representaban una amenaza. Pero allí estaba yo, siendo tratado como un criminal. No por mis actos, sino por la apariencia que la vida me dio, por el color de mi piel. Todo lo que me contaban mis colegas negros sobre ser parados por la policía solo por conducir un coche de lujo o estar en tiendas caras, vino a mí en un solo torrente de recuerdos. Siempre creí que podía marcar la diferencia, que mi trabajo ayudaría a construir un mundo más justo. Pero ahora, aquí estaba yo, viviendo lo que pensaba que podía cambiar. Respiré profundo, tratando de mantener la calma. Sabía que cualquier reacción impulsiva podría hacer que todo se fuera de control y pondría a mi familia en riesgo. El policía joven frente a mí no tenía idea de lo que pasaba por mi mente. Solo veía a un hombre negro, y en sus ojos brillaba la expectativa de que resistiera, para tener una excusa para forzarme. Pero no iba a darle ese gusto. Con tranquilidad coloqué mis manos detrás de la espalda, sin miedo, pero también sin rendirme. El metal frío de las esposas apretó mis muñecas, y al mirar a mi hija Liliana, vi el pánico en sus ojos. Su pequeño llanto me cortaba el alma. Víctor, mi hijo, estaba allí parado, sin entender lo que ocurría. Su rostro rígido mostraba confusión y magia. Intenté calmar a mis hijos con la mirada, pero por dentro, el fuego de la ira me quemaba. Sabía que resistía por ellos, por mi familia, pero también sabía que esto no terminaría aquí. Podría quedarme en silencio, pero lo que vendría después, con certeza, no lo recibiría de la misma manera. Cuando el policía cerró las esposas en mis muñecas, Elena quedó paralizada, en shock. Podía ver la rabia que llevaba dentro, aquella que había estado guardando durante tanto tiempo. Ver a su esposo, un hombre que siempre estuvo firme ante los criminales, ser tratado como uno de ellos,
era demasiado para ella. Y para mí también. Ya había estado quieta demasiado tiempo. Y ahora, el fuego en su interior no la dejaba quedarse en silencio. Con el corazón latiendo rápido, corrió hacia el policía que me sujetaba. Sus ojos estaban llenos de furia. ¡Ya basta!, gritó, su voz resonando por toda la zona de la piscina. Toda la atención se centró en ella. Los teléfonos comenzaron a apuntarnos, grabando cada segundo de lo que sucedía. ¿Tienes idea de lo que estás haciendo?, continuó, su voz retumbando en el aire. Está esposando a un agente federal. El policía más joven, aún con las esposas en las manos, me miró con un brillo desafiante en sus ojos. Señora, si no se detiene ahora, también la vamos a arrestar, dijo sin vacilar. Pero Elena no iba a retroceder. Se acercó aún más, firme como una roca. Entonces deténganme, gritó con fuerza. No tienes derecho a detenerme solo porque estoy defendiendo a mi familia. Estás tratando a mi marido como si fuera un criminal frente a nuestros hijos. Y no voy a permitirlo. El policía mayor, que hasta entonces había mantenido una expresión seria, se acercó rápidamente, tratando de bloquear su camino. Señora, solo estamos haciendo nuestro trabajo, dijo, con la voz tensa, intentando mantener la calma. Su marido no cooperó con nuestras peticiones. Elena soltó una risa amarga, la misma que uno da cuando la injusticia toca demasiado cerca. ¿Ese es tu trabajo?, respondió, su voz llena de incredulidad. ¿Acusar a una familia inocente que no ha hecho nada malo? ¿Esposar a un hombre solo por el color de su piel? Soy abogada, conozco mis derechos. Y acabas de romper la ley al tocar a mi marido sin razón legítima. La situación ya se estaba saliendo de control. El policía mayor, nervioso, miraba a su alrededor. Las personas que nos rodeaban ya no disimulaban sus miradas, y los murmullos de desaprobación comenzaban a crecer. Sin embargo, el policía joven, temeroso, no parecía entender la gravedad del momento. Mantuvo su postura firme. Tenemos derecho a pedir una identificación válida. Él no obedeció de inmediato. Y eso ya es motivo suficiente, dijo, sin titubeos. Mi paciencia ya se agotaba. Di un paso hacia él, mirando directamente a sus ojos, sin miedo, pero también sin rendición. Ya te lo dije, pero lo ignoraste. Mi marido es un agente federal, y tú lo trataste como si fuera un criminal. ¿Sabes lo que eso significa? Tú acabas de romper la ley y humillar a toda mi familia. Estás traumatizando a mis hijos, destrozando la confianza que ellos tenían en el mundo. Víctor, mi hijo, estaba parado a mi lado, sus ojos grandes, sin entender absolutamente nada de lo que estaba sucediendo. Liliana, mi hija, se escondía detrás de él, con los ojos cerrados, tratando de escapar de esa pesadilla. Pero mi rabia no era solo por Felipe. No solo era por lo que le hicieron a él. Era por nuestros hijos. Ellos no merecían ver a su padre tratado como un criminal, sin motivo alguno, simplemente por el color de su piel. Ellos no merecían crecer con el miedo de que un día sus padres pudieran ser arrastrados por la fuerza a algún lugar, solo por ser quienes somos. ¿De verdad crees que me voy a quedar en silencio mientras todo esto sucede? ¿Crees que voy a permitir que mis hijos vivan esta humillación? Voy a hacer todo lo necesario para que ustedes paguen por lo que han hecho. La multitud a nuestro alrededor comenzó a moverse. Las voces se alzaron. Los murmullos, antes tímidos, ahora eran palabras de indignación. Algunos turistas, que antes solo se limitaban a grabar, comenzaron a hablar, a cuestionar la injusticia que estábamos viviendo. Podía sentirlo. El apoyo de la gente se filtraba en el aire
como una corriente eléctrica, y por primera vez supe que no estábamos solos. El policía joven, aún demasiado obtuso para entender lo que estaba sucediendo, intentó intimidarme una vez más. Señora, sugiero que se calme, o seremos obligados a tomar medidas más drásticas, dijo, con menos seguridad que antes. Pero yo no retrocedí. Mantuve mi postura firme, mirándolo directamente a los ojos con toda la fuerza que tenía dentro. Estoy tranquila, respondí, mi voz cortante como un cuchillo. Pero si no liberas a mi marido ahora mismo, esto va a convertirse en tu peor pesadilla. En ese instante, el mundo parecía detenerse. La quietud era abrumadora. Todos los ojos estaban puestos en nosotros, y el silencio fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. El policía mayor, que hasta ese momento había mantenido una expresión de dureza, entendió que la situación estaba a punto de explotar. Hizo una señal a su equipo, como un comandante que sabe que la batalla está perdida. Ordenó, con una mirada cargada de frustración, que soltaran a Felipe. El joven policía titubeó, pero al fin retiró las llaves de su cinturón y deslizó las esposas. La liberación fue instantánea, y el alivio se apoderó de mí, no solo de mí, sino también de Víctor y Liliana. Pero, aunque las esposas ya caían al suelo, la tensión en el aire era palpable. Felipe, siempre tan sereno, levantó las manos para frotarse las muñecas, pero sabía que por dentro su rabia hervía con la misma intensidad que la mía. Estaba furioso, y sus ojos lo decían todo, aunque tratara de mantener su compostura. Sabía que esos policías tendrían que rendir cuentas por lo que habían hecho. «Ustedes van a pagar por cada acción que tomaron hoy», dije con voz firme, mirando fijamente a los oficiales mientras las esposas caían al suelo. El ambiente cambió al instante, pero no para mejor. La confusión, el malestar flotaba en el aire. La inocencia de mis hijos se había quebrado en ese momento. Liliana estaba visiblemente afectada, y Víctor, mi hijo, miraba a su padre con ojos llenos de incomprensión. El hombre que siempre había admirado, el agente federal fuerte, confiado, ahora estaba allí, siendo tratado como un criminal sin motivo alguno. ¿Por qué? Esa fue la única palabra en su cabeza. ¿Por qué esto había sucedido? ¿Debería tener miedo de que se repitiera? ¿Debería temer que algo así pudiera volver a ocurrir? Con los ojos llenos de dudas y decepción, Víctor dio un paso hacia Felipe. Sus labios temblorosos, y con la voz quebrada, le preguntó: «Papá, ¿por qué hicieron eso contigo? No hiciste nada malo». Mis palabras, aunque firmes, apenas podían calmar el caos en su mente. Puse mi mano sobre su hombro, tratando de transmitirle seguridad, aunque yo misma no estaba segura de nada. Lo importante, Víctor, es que no dejemos que estas personas nos definan. Ni a ti, ni a mí, ni a tu papá. No hemos hecho nada malo. Vamos a asegurarnos de que quien lo hizo pague por sus acciones. Víctor bajó la mirada, claramente devastado. Sus ojos, ahora fijos en el suelo, intentaban procesar lo que acababa de vivir. Sus labios se apretaron en silencio mientras pensaba en las palabras de su madre. Yo observaba todo desde lejos, sintiendo el peso de cada momento. Sabía que Víctor nunca vería el mundo de la misma manera. La inocencia de su infancia había quedado rota allí, en esa piscina. No podía regresar, ya no. Y yo no podía hacer nada para devolverle la paz. Liliana, nuestra pequeña, seguía aferrada a mi brazo, sus lágrimas cayendo como gotas pesadas por su rostro. «Mamá, papá, ¿está bien? ¿Lo lastimaron?»
Su voz temblaba, rota por el miedo, como si en ese instante todo el mundo hubiera dejado de ser seguro para ella. Sus manitas, tan frágiles, se aferraban a las mías con la desesperación de alguien que busca refugio en medio de una tormenta. ¿Cómo pude permitir que algo así le sucediera a mi hija? Me arrodillé junto a Liliana, la atraje hacia mí con todo el amor que pude reunir, a pesar del fuego que seguía ardiendo en mi pecho. Todo está bien, mi amor. Papá está bien. Vamos a superarlo juntos. Mi voz era suave, pero por dentro cada palabra era un grito callado. Liliana se aferró a mí aún más fuerte, su pequeño cuerpo temblando, y yo sentí cómo su miedo se metía en mis huesos, el terror en sus ojos, la angustia que llenaba su pecho, se clavaron en mi corazón. No debería ningún niño pasar por algo así. El miedo deberá su patarata, su padbandri. Un hombre que si siempre fue su protector, reducido a nada más que un objetivo de abuso y humillación, les marcaría para siempre. Felipe observaba a Liliana con una expresión rota. En sus ojos se reflejaba el dolor de un padre impotente, que no podía proteger a su familia del monstruo invisible que había invadido su vida. El peor de los dolores para él era ver el miedo en los ojos de nuestros hijos. Un miedo que no habíamos causado, pero que habíamos tenido que enfrentar. Nadie debería tener que enfrentarse a eso, especialmente no en familia. La multitud alrededor murmuraba, pero el sonido se volvía cada vez más alto, más fuerte. Algunos seguían grabando, otros se atrevían a susurrar entre ellos, con expresiones de sorpresa y empatía. La tensión seguía flotando en el aire, pero ahora era algo más pesado, más sombrío. Nos envolvía una sensación de vacío, como si la justicia misma se hubiera desvanecido y todo lo que quedaba fuera de nuestro control. Me levanté con determinación, mis manos apretadas con fuerza. Me giré hacia los oficiales y por primera vez mi voz ya no temblaba. Estaba llena de un poder feroz, decidido a no dejar que esto quedara impune. Lo que ustedes hicieron es imperdonable, y no voy a dejar que se vayan de aquí sin enfrentar las consecuencias. Vamos a llevar esto a juicio. Felipe, todavía agotado, se puso de pie junto a mí. Sus ojos estaban fijos en el joven policía que le había puesto las esposas sin razón. No vamos a luchar solo por nuestra justicia. Su voz era grave, llena de una fuerza que solo un hombre que ha estado en guerra con el sistema podría tener. Vamos a luchar por todos los que han sufrido lo mismo. El policía mayor, que antes parecía imbatible, ahora tenía la cabeza baja, sin atreverse a mirarnos. Sabía que había perdido el control, que lo que había comenzado como una simple confrontación podría volverse una pesadilla legal y mediática. Ya no había vuelta atrás. Víctor y Liliana, aunque demasiado jóvenes para comprender toda la magnitud de lo que sucedía, ya podían sentir la injusticia. Ellos ya sabían lo que era el dolor, lo que era el miedo. Era como si los hubieran arrancado parte de su inocencia, una parte que nunca podrían recuperar. Felipe lo sabía. No era solo él quien llevaba las cicatrices de ese día. El daño ya estaba hecho, y nuestras pequeñas almas llevarían esas marcas también. Ninguno de nosotros podría olvidar lo que pasó aquí. Miré a Elena y vi en sus ojos una determinación feroz, un fuego que nunca se apagaría. No vamos a detenernos aquí, susurró, su voz tan firme como una promesa. Vamos a luchar hasta el final. Asentí, sin dudarlo. No nos detendríamos. Elena siempre había sido la abogada que luchaba por los más vulnerables, pero nunca imaginó que su propia familia se convertiría en víctima de lo mismo que ella había defendido toda su carrera. Sin perder tiempo,
Sacó su teléfono del bolso y comenzó a llamar a un colega en la oficina. «Nos asediaron en el resort sin motivo», dijo, con una calma fría, pero con el poder de quien sabe que la batalla está lejos de terminar. «Quiero abrir un proceso contra la policía y el resort». Fue en ese momento cuando el policía mayor, el que había ordenado que me quitaran las esposas, se acercó con una expresión ligeramente más blanda, como si intentara suavizar lo irremediable. «Señora, entiendo que esto ha sido muy desagradable», dijo intentando mantener la calma, como si las palabras pudieran borrar lo que ya había sucedido. «Vamos a hacer una investigación interna. Espero que podamos resolver esto pacíficamente». Pero yo ya no quería paz. No después de todo lo que había pasado. ¿Cómo podría perdonar lo que le hicieron a mi familia? ¿Cómo podría dejar que este abuso quedara en el olvido? La lucha acababa de comenzar. Elena no apartó la mirada del policía. Sus ojos, fríos como el acero, transmitían una furia contenida, una determinación feroz que no dejaba espacio para la duda. «Has cruzado la línea», respondió con voz helada, que cortó el aire entre ellos como una cuchillada. «Tus policías humillaron y traumatizaron a mi familia. No hay paz después de esto. Ustedes serán responsabilizados en el tribunal, y no vamos a descansar hasta que este acto de injusticia sea expuesto ante todos». Desligó el teléfono sin esperar respuesta. La resolución en su rostro inquebrantable. Se giró hacia el policía, su expresión decidida, inquebrantable. «Prepárate para un proceso público». El oficial, que hasta ese momento había intentado mantener la calma, ahora se veía visiblemente alterado. Miraba alrededor, consciente de que esto no era solo una amenaza vacía. Los teléfonos apuntaban hacia ellos, grabando cada segundo, y la historia que se estaba escribiendo en ese instante ya no podría ser olvidada. Este acto de abuso quedaría registrado, no solo en las cámaras, sino en la memoria colectiva de todos los que eran testigos. Aunque ya no llevaba las esposas, no aparté la mirada del joven oficial que había ejecutado la orden de detenerme sin razón alguna. Sabía cómo estas situaciones muchas veces se desvanecían en el olvido. Pero esta vez no lo permitiría. Mi familia ya había sufrido lo suficiente. Me acerqué al oficial mayor, el hombre que había supervisado todo, y le hablé con voz firme, clara, llena de un propósito que no admitía rebajas. «No estamos luchando solo por nuestra justicia», dije, con cada palabra cargada de la responsabilidad de representar a todos aquellos que habían sufrido la misma discriminación, la misma injusticia. «Estamos luchando por todos los que han sido víctimas del racismo y la opresión». El oficial trató de mantener la compostura, pero sus manos temblaban ligeramente. Sabía que, de alguna manera, había perdido el control de la situación, y que lo que comenzó como un simple error, ahora se había convertido en una confrontación que no podría ignorarse. «Voy a reportar esto y pedir una investigación interna», respondió, pero sus palabras sonaron vacías, desprovistas de la fuerza que requería el momento. Elena, imparable como siempre, se dirigió directamente a la recepción del hotel. Sabía que el gerente del resort debía ser el siguiente en rendir cuentas, no solo por llamar a la policía sin motivo alguno, sino por permitir que esta violencia y humillación ocurriera bajo su techo. Ellos también enfrentarían las consecuencias. «Quiero hablar con el gerente ahora mismo». Su voz era tan firme que no dejaba margen para el desacuerdo. Pocos minutos después, un hombre de mediana edad apareció, visiblemente incómodo. Parecía querer evitar cualquier tipo de confrontación, pero no tenía a dónde escapar. «Entiendo que hubo un malentendido.
Y les pido disculpas, dijo, inclinándose ligeramente. Pero sus palabras no podían disimular la falta de sinceridad en su tono. Elena no perdió tiempo en mostrarle la verdad, con una frialdad que solo ella sabía proyectar en momentos como este. Esto no fue un malentendido. Su voz cortó el aire con precisión. Esto fue racismo. Una discriminación clara. Y serás responsable por haber llamado a la policía para asediarnos, sin razón alguna. No te basta con una disculpa. La dureza de sus palabras resonó en la habitación. Este asunto llegará hasta las últimas consecuencias, y tú enfrentarás la justicia por lo que hiciste. Felipe, que se mantenía a mi lado, observaba al gerente con una frialdad que reflejaba la rabia contenida. Sabíamos que lo que seguía sería largo, complejo, pero no nos rendiríamos. Ya no podíamos volver atrás. En ese momento, la puerta del hotel se abrió y un grupo de personas entró. Al frente, un hombre con uniforme policial avanzó, con una postura seria y autoritaria. Era Jorge, el subjefe de policía, alguien con un poder mucho mayor que el de los oficiales que nos habían acosado. Él se acercó con pasos firmes, mirando a los policías jóvenes y al gerente, que ya no podía esconder su incomodidad. Su mirada se posó en nosotros, y aunque intentaba mantener la calma, no podía evitar la gravedad de la situación. «Soy el subjefe Jorge». Su voz era firme, pero profesional, con la autoridad que venía de su rango. «He sido informado sobre lo sucedido y quiero escuchar exactamente qué pasó». Me quedé en silencio, dejando que Felipe tomara la palabra. Sabía que él podía poner las cosas en su lugar con una claridad y firmeza que no necesitaba de adornos. «Soy Felipe Morales, agente del FBI», dijo, su tono controlado, pero cargado de un dolor y una determinación que solo alguien que ha sido víctima de una injusticia profunda podría tener. «Mi familia fue injustamente asediada por sus oficiales. Fui esposado frente a mi esposa y mis hijos sin ningún motivo, simplemente por suposiciones erróneas». Su mirada se fijó en Jorge, sin ceder ni un milímetro. «Somos huéspedes legítimos de este resort y exijo una explicación por el tratamiento racista que nos dieron». Jorge lo escuchó atentamente, sin interrumpirlo, mientras el policía mayor se veía visiblemente nervioso. Finalmente, el oficial mayor intentó hablar, pero su voz vaciló. «¿Es esto cierto?», preguntó, con un tono de duda, como si no quisiera aceptar la gravedad de lo que había sucedido. El joven oficial vaciló antes de responder, intentando aferrarse a su versión de los hechos. «Subjefe, solo estábamos siguiendo el procedimiento porque no pudimos verificar la información del señor Morales en ese momento», respondió, su voz temblorosa, tratando de defender lo indefendible. No queríamos causar daño ni desrespeto, pero Jorge lo interrumpió, su mirada fría y decidida mostrando desdén. «El procedimiento es una cosa, pero tratar de esta manera a una familia legítima, especialmente cuando ya sabían que eran huéspedes, es otra completamente diferente. La balanza de la justicia ya se estaba inclinando hacia nosotros. La verdad ya no podía ser ignorada. Lo que había comenzado como una simple detención injusta, ahora se convertiría en un ejemplo para todos los que habían vivido y seguían viviendo la opresión, el racismo y la discriminación. Y esta vez no la dejaríamos pasar». Jorge se volvió hacia nosotros, su rostro ahora más sombrío y serio, como si la gravedad de la situación comenzara a calar en él. Su tono era diferente, más medido, aunque aún pesado con el peso de la responsabilidad. «Pido disculpas por lo sucedido», comenzó, con una voz grave que no lograba disimular la incomodidad. «Vamos a iniciar una investigación inmediata y todos los involucrados en este incidente serán responsabilizados, no solo por la conducta policial, sino también por la honra de todo el departamento.
Elena no se inmutó ante su disculpa. Su mirada, fija y decidida, no permitió que las palabras vacías de Jorge la tocara. Sabía que las disculpas no borraban la humillación que habíamos vivido, y que la justicia no se alcanzaría solo con palabras. Un pedido de disculpas no apaga la humillación que sufrimos. Su voz estaba cargada de una serenidad fría, pero tan firme como un juramento. No es la primera vez que enfrentamos racismo, y yo quiero más que simples palabras. Exijo planes concretos, datos y acciones. Promesas vacías no resolverán esto. Jorge, visiblemente contrariado, asentía lentamente, aunque algo en su postura delataba que comprendía la magnitud de lo que Elena estaba exigiendo. «Entiendo, señora», dijo finalmente con un tono más sincero, pero aún tenso. «Vamos a realizar una investigación abierta y transparente. Yo mismo la supervisaré. Todos los involucrados serán interrogados, y si hay violaciones, enfrentará las consecuencias ante la ley». Felipe, a mi lado, miraba a Jorge con cautela, un análisis silencioso pero profundo reflejado en sus ojos. Habíamos oído muchas promesas a lo largo de los años, demasiadas para seguir creyendo en ellas sin pruebas reales. Sabíamos que, siendo víctimas del sistema, nuestra confianza era más bien baja. Pero él no cedió. «Eso no es suficiente». Su voz resonó, sólida, sin vacilar. «Quiero garantizar que este caso no será escondido bajo la alfombra, que los policías que abusaron de su poder serán castigados. Y si es necesario, llevaré este asunto a las autoridades superiores, tanto dentro de la policía como a nivel federal». Jorge parpadeó. Su rostro reflejaba la seriedad de nuestras palabras. Entendió que lo que estábamos pidiendo era algo mucho más grande que una simple investigación interna. Era una batalla por la justicia real. «Garanto que todo será tratado de forma justa y adecuada», respondió. Sus palabras ahora con más peso, aunque todavía no lograban restaurar la confianza que se había quebrado. «Si tienen pruebas o testimonios, les animo a que cooperen para que la justicia se haga». La lucha por la justicia apenas comenzaba. Elena me miró y luego se giró con una determinación feroz hacia Jorge, sin dejar lugar a dudas. «Tenemos todas las pruebas que necesitamos», dijo con voz clara, sin vacilaciones. «Todo fue grabado por las personas a nuestro alrededor. No voy a dudar en usar esas imágenes si es necesario. El resort y el departamento de policía responderán por esto ante la ley». Jorge entendió en ese instante que no nos dejaríamos intimidar por promesas vacías. Nos miró directamente y aunque se notaba que intentaba mantener su compostura, su voz ya no sonaba tan segura. «Los oficiales involucrados tendrán que explicar todo lo que hicieron». Su mirada se desvió hacia uno de los oficiales más jóvenes, Landon, el que me había esposado sin razón alguna. Ahora, el joven oficial parecía menos confiado, con la cabeza agachada, casi como si se sintiera incómodo bajo la mirada de su superior. Sin decir nada, siguió las órdenes y regresó al hotel. La tensión en el aire alrededor de la piscina aún flotaba, y aunque las cámaras se apagaron, el clima de incomodidad y desconfianza seguía presente. Todos sabían que esta historia estaba lejos de llegar a su fin. Lo que habíamos vivido no quedaría solo en un incidente aislado, ni en un caso de abuso de autoridad sin consecuencias. Este sería un precedente. Miré a Elena, y una mezcla de alivio y agotamiento se apoderó de mí. Era solo el primer round, y lo habíamos ganado, pero algo en su mirada me decía que aún teníamos mucho por delante. «Vencimos el primer round», dije, tratando de mantenerme firme, aunque sabía que este era solo el principio de una batalla mucho más grande. Ella asintió, pero pude ver la resolución en sus ojos. Sabíamos que las disculpas de Jorge y la salida de los policías no eran suficientes. Esto no acabaría ahí. No se resolvería con un simple «lo sentimos». Este
era solo el inicio de una lucha que iría más allá de la justicia para nuestra familia. Mientras tanto, nuestros hijos, Víctor y Liliana, seguían luchando por comprender lo que había ocurrido. Víctor, aunque claramente confundido, observaba nuestra fuerza y determinación con una admiración silenciosa, sin entender completamente, pero reconociendo la justicia en nuestras acciones. Liliana, todavía abrazada a Elena, ya no lloraba, pero el miedo seguía allí, inscrito en sus ojos, una marca que no desaparecería fácilmente. Elena la abrazó con fuerza, sus palabras suaves, pero llenas de una convicción que trataba de borrar, al menos por un momento, el miedo en su hija. Superamos esto juntos y nadie nos tratará así de nuevo. Me quedé a su lado, observando a nuestros hijos con un cariño profundo, pero con una determinación silenciosa creciendo en mi pecho. Sabía que nuestra lucha no era solo por nuestra familia, sino por todos aquellos que han sufrido injusticias similares. Era hora de levantarnos, de exigir no solo justicia para nosotros, sino para todos los que ya han sido oprimidos, discriminados y olvidados. Era hora de protegernos a nosotros mismos, pero también a todos los demás que callan en la sombra. Justo cuando nos preparamos para dejar el área de la piscina, el gerente del resort, que había estado observando todo desde la distancia, se acercó corriendo, claramente nervioso, buscando apaciguar la situación antes de que fuera aún más allá. «Señor y señora Morales, lamento profundamente lo ocurrido». Su voz temblaba, pero intentaba sonar conciliadora. «Nunca fue nuestra intención. Vamos a asumir total responsabilidad por lo sucedido. El resort cubrirá toda su estadía y le aseguro que algo así nunca más volverá a ocurrir». Aunque sus palabras parecían ofrecer una salida rápida, sabíamos que las promesas vacías no serían suficientes para borrar lo sucedido. La lucha por la justicia apenas comenzaba. Elena, firme como siempre, no permitió que las disculpas del gerente la afectaran. Su mirada, clara y decidida, no se suavizó ni por un segundo. «El dinero no borra lo que hemos pasado». Su voz era fría, pero llena de una fortaleza inquebrantable. «No necesitamos vacaciones gratis. Lo que necesitamos es justicia. Y yo me aseguraré de que ustedes enfrenten las consecuencias de sus acciones». El gerente, atrapado por el peso de sus propias palabras, bajó la cabeza, consciente de que no había nada que pudiera hacer para suavizar la justa indignación que emanaba de nosotros. No podía borrar el daño, ni con palabras, ni con gestos. Mientras nos dirigíamos hacia la recepción para salir del resort, sentí una ligera presión en mi camisa. Al voltear, vi a Víctor, sus ojos llenos de una preocupación inocente, una mezcla de miedo y confusión. «Papá, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Todo va a estar bien?» Su voz, suave pero cargada de dudas, hizo que mi corazón se apretara. Lo miré, intentando transmitirle toda la serenidad que podía, aunque sabía que las palabras nunca serían suficientes para disipar su miedo. Coloqué mi mano en su hombro y le sonreí, forzando una calma que ni yo mismo sentía por completo. «Vamos a luchar, Víctor». Mi voz sonó más firme de lo que me sentía, pero era lo único que podía ofrecerle. «Todo va a estar bien, porque no vamos a rendirnos. Vamos a luchar por la justicia. Y no solo por nosotros, sino por todos los que no tienen voz. Vamos a hacer del mundo un lugar más justo». Elena, siempre a mi lado, me miró con los ojos llenos de orgullo. Su determinación era palpable, y al mirarnos a los dos, entendí que estábamos más unidos que nunca. «Eso es», dijo con una convicción que me inspiró aún más. «Vamos a asegurarnos de que los responsables paguen por lo que hicieron, y no vamos a detenernos hasta que se haga justicia». Con esas palabras,
nos tomamos de las manos y salimos del resort. Sentíamos que el peso del mundo caía sobre nuestros hombros, pero también una fuerza renovada nos impulsaba hacia adelante. Más que nunca, éramos una familia. Y nuestra unidad era el motor que nos seguiría guiando. Sabíamos que el camino que teníamos por delante sería arduo, lleno de obstáculos y desafíos, pero no teníamos miedo, porque no estábamos solos. La experiencia legal de Elena, mi propia determinación y el amor que nos unía eran todo lo que necesitábamos para continuar nuestra lucha por la justicia. Esta batalla no había terminado, pero estábamos listos para lo que viniera. Esta vez, la familia Morales no solo estaba luchando por sus propios derechos, sino por los derechos de todos aquellos que ya se habían visto silenciados por el racismo y la discriminación. Nuestra historia no sería una simple anécdota de lo que había pasado, sino un testimonio claro de coraje, resistencia y determinación. La lección era clara. La justicia no llega cuando nos quedamos callados, no llega cuando nos conformamos con las disculpas vacías. A veces es necesario levantarse, alzar la voz y exigir lo que es justo, no solo para uno mismo, sino para todos. La historia de la familia Morales era más que un ejemplo de lucha personal, era un recordatorio para todos nosotros. Cuando nos enfrentamos a la injusticia, no debemos quedarnos en silencio. La fuerza de la unión, el amor familiar y la perseverancia son las armas más poderosas para desafiar el sistema, para cambiar el futuro y para crear un mundo en el que todos seamos tratados con dignidad e igualdad, sin importar nuestra raza, género u origen. El mundo necesitaba más personas dispuestas a luchar por lo que es correcto, y la familia Morales, con su amor y valentía, estaba dispuesta a liderar esa lucha. Si esta historia resonó contigo y deseas ser parte de la misión de difundir este mensaje, suscríbete a nuestro canal. Así, no te perderás nuestra próxima historia llena de inspiración. Juntos podemos crear una comunidad sólida, basada en la compasión, el entendimiento y un compromiso real con la justicia.